No pude evitar soltar una carcajada en pleno funeral de mi esposa. Estaba en el hospital a las 3 de la mañana cuando sentí como su mano, entrelazada con la mía, se enfriaba poco a poco. 38 años juntos, y aún así, no fueron suficientes. El doctor me pidió que saliera del cuarto para lo que sería su último procedimiento, según una regla del hospital que nunca entendí, pero la verdad es que ya estaba tan cansado que ni siquiera discutí. Me quedé en la sala de espera por una hora después, aun cuando las enfermeras ya me insinuaban, con toda amabilidad, que me fuera a descansar a mi casa. ¿Cómo se supone que uno deja ir 38 años de su vida? Los siguientes 3 días pasaron como en neblina. No podía comer nada. Todo me sabía a cartón. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía su cara. La casa, vacía de ella, se sentía rara. Su taza de café seguía ahí en la barra, con el café frío a medio tomar y su marca de labial en el borde. No tuve corazón para lavarla. Cuando pedí verla por última vez para despedirme, el encargado de la funeraria me dijo que ya la habían preparado, que no me convenía, que el ataúd estaría cerrado sin excepciones. Cada rincón me la recordaba. Ayer, sin darme cuenta, terminé parado en el baño, justo donde, hace 20 años, bailamos lento por primera vez. Apenas nos acabábamos de mudar juntos y nos peleamos 3 horas por si poníamos cortinas con rayas o con lunares en la regadera. Al final pusimos una transparente que ninguno quería. Esa noche, cansados, me jaló al baño y bailamos sin música, ella recargada en mi pecho, tarareando cualquier cosa desafinada. Somos unos tontos, me murmuró, y yo, sin pensarlo, le respondí, tontos perfectos. Su celular nunca apareció entre sus cosas. El hospital dijo que seguro se perdió entre el trajín, aunque me pareció raro porque nunca se separaba de él. Mi hermana se encargó prácticamente de todo el funeral porque yo andaba como zombie, actuando por inercia. Me di cuenta de que se intercambiaba miraditas raras con el de la funeraria, como si supieran algo que a mí se me escapaba. Elegir cualquier detalle era un mundo. ¿Qué flores? ¿Qué música? ¿Para qué tanto protocolo si Isabel no estaba para burlarse de lo ridículo y solemne de todo esto? El viernes llegó de golpe. Estaba parado en la entrada de la funeraria, viendo llegar a la gente vestida de negro, carotas largas. A Isabel eso la habría desesperado. Seguro haría bromas de que parecían estar todos en una auditoría, no en una celebración de vida. Su mejor amiga, Lisa, nunca llegó porque, al parecer, salió de la ciudad por una emergencia justo después de que Isabel murió. El director de la funeraria me subió al podio, y yo, con unas tarjetas y la voz temblorosa, empecé a leer el discurso que mi hermana me ayudó a escribir. Isabel Elizabeth Delaney fue una esposa dedicada, pero todo me sonaba hueco, no porque fuera mentira, sino porque no sonaba a ella. Miré al frente. Su mamá lloraba sin soltar ni un ruido. Su papá, con la cara dura, ahí sin moverse. Los primos, los que nunca se callan, estaban sentados tiesos y en silencio. Todos parecían estar en otro planeta. No era Isabel, ni éramos nosotros. Seguí leyendo. Tocó muchas vidas con su fortaleza durante su difícil lucha contra... Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Difícil lucha? Isabel iba a las quimios con pelucas de colores y se aventaba un bailecito ridículo cada vez que salía del hospital. En ese momento se me vino a la mente ese recuerdo de hace 5 años, una noche después del funeral de una colega suya, donde acabamos bien borrachos de vino y terminamos haciendo un pacto tonto. El primero que se muriera tenía que poner Never Gonna Give You Up en el funeral para rickrollear a todos. Prométemelo, me dijo, llorando de risa. Pon la canción entera, ¿eh? Hasta juramos con los meñiques como niños. Con un toque en mi celular, los tambores de Never Gonna Give You Up retumbaron en la sala. Hubo 3 segundos de silencio brutal. Luego empecé a cantar fatal, como a ella le habría encantado. Never gonna give you up, never gonna let you down. Alguien soltó un suspiro. Su roomie de la universidad terminó llorando de risa, y en cuestión de segundos, todo el salón terminó cantando a pulmón, riendo y llorando. Never gonna run around and desert you. El director de la funeraria no dejaba de revisar su celular, y luego volteaba hacia el ataúd como esperando algo. Cuando acabó la canción, todos aplaudieron. Sí, de verdad aplaudieron en pleno funeral. Me quedé impactado porque vi que sus labios se movieron poquito. Se le curvaron apenas, como si estuviera peleando por no reírse. Sentí que el corazón se me fue al piso. Me acerqué. Apenas podía controlar las piernas. ¿Su pecho se movía? El director de la funeraria me agarró del brazo. Señor Delaney, necesitamos... Me solté y me lancé hacia el ataúd. Matías, rapidísimo, me sujetó del hombro con una fuerza impresionante. Otros 2 empleados de la funeraria salieron de un lado, trajeados, bloqueando el paso entre Isabel y yo. La gente murmuraba, cada vez con más inquietud. Intenté zafarme, pero Matías no soltaba. Sus dedos se me clavaban en el hombro. El ataúd estaba a 4 metros, pero esos 3 no se iban a quitar. Hablé más fuerte de lo que pensaba. Se movió, le vi mover los labios. El pecho se le movía. Nadie quería revisar si respiraba. Matías me hablaba bajito, con calma, diciendo cosas de duelo, estrés, que la mente nos juega trucos cuando estamos perdiendo a alguien, que son alucinaciones, que estoy exhausto. Yo no dejaba de intentar acercarme, pero los otros 2 empleados se movían a la par, bloqueando cada espacio. Mi hermana apareció junto a mí, blanca del susto, y me tomó del brazo, jalándome hacia atrás, lejos del ataúd. Los del funeral ya estaban parados todos, unos viendo con cara de «a este ya se le fue la cabeza», otros sin saber si quedarse o irse. La mamá de Isabel lloraba más fuerte, se oía desgarrador. Su papá no la soltaba, duro, sin quitarme la mirada de encima. La roomie de la universidad, la que reía a carcajadas hace rato, ahora estaba pálida, cubriéndose la boca.
Mi hermana no dejaba de jalarme y me susurraba que fuéramos a platicar a otro lado, más tranquilos. Matías ofreció su oficina, con la misma voz calmada y como si ya se hubiera topado con esto 1000 veces. Mi hermana aceptó de inmediato, sin ni mirarme. Eso me hizo sentir un hueco en la panza. Ni siquiera preguntó qué vi, ni si estaba seguro. Solo quería alejarme del ataúd. Los otros 2 empleados se quedaron firmes entre Isabel y yo, mientras Matías nos llevó por un pasillo lateral. Volteé una vez más buscando el ataúd, pero desde ahí ya no podía ver su cara. La gente empezó a dispersarse. Unos salían, otros se quedaban en pequeños grupos hablando entre susurros. La oficina de Matías olía a desinfectante y papeles viejos. Me ofreció agua de un frigobar que tenía en la esquina, pero no acepté. Tenía las manos tan temblorosas que mejor me las guardé en los bolsillos. Él se sentó detrás de su escritorio y comenzó a explicar las etapas del duelo, diciendo que la negación se ve diferente en cada quien, que el estrés de perder a tu pareja después de casi 40 años puede hacerte imaginar cosas que no pasaron. Lo interrumpí sin dejarlo terminar. Yo quería ver el cuerpo de Isabel, asegurarme por mí mismo de que no estaba respirando. En ese momento, Matías negó con la cabeza, despacio, con esa cara de compasión tan ensayada. Empezó a decir que había normas sanitarias, que estaban preparando el cuerpo y que en ese punto no era recomendable verla. Mi hermana se sentó junto a mí, en una de esas sillas de piel, buscó mi mano y la apretó con tanta fuerza que tuve que quitármela. La miré de frente, pero ella desvió la mirada. Le pregunté claramente qué era lo que me estaba ocultando, por qué ella y Matías se habían estado echando esas miradas toda la semana. Al fin, me volteó a ver y me dijo que no estaba pensando bien, que la tristeza me estaba volviendo paranoico, pero se le quebró la voz al decirlo. Matías siguió hablando sobre traumas y lo frecuente que es que los viudos vean cosas que no están ahí. Lo dijo tan automático que se notaba que ya se lo sabía de memoria. Me paré tan rápido que la silla se recorrió haciendo ruido. Les dije que me iba. Mi hermana me gritó que esperara, pero yo ya tenía la mano en la puerta. Me subí al coche y me quedé ahí, en el estacionamiento de la funeraria, como 20 minutos, sin encender el motor. Apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No podía dejar de pensar en ese momento, dándole vueltas en la cabeza. La forma en que los labios de Isabel se movieron apenas un poquito, pero lo vi, sé que lo vi. Y cuanto más rato pasaba ahí, más seguro estaba de que no me lo imaginé. Vi cómo se le movió el pecho a Isabel. Fue casi imperceptible, pero pasó. Mi hermana vino a tocar la ventana del coche, pero ni la volteé a ver. Se quedó un minuto y luego se fue. Poco a poco los demás carros se fueron yendo, la gente regresando a sus casas, seguro pensando del loco que se desmoronó en el funeral. Me daba igual lo que dijeran. Algo no cuadraba, algo estuvo raro desde el hospital. Cuando llegué a mi casa, fui directo a la mesa donde tenía todo el papeleo del hospital. Saqué los papeles, buscando cualquier cosa que se viera fuera de lugar. Aún me rondaba la cabeza lo del celular perdido. Isabel no soltaba ese teléfono ni para dormir. Guardaba fotos de sus pelucas, grababa videos bailando cada vez que terminaba una quimio, hacía notas de voz diciendo cómo se sentía. Nunca salía sin él. En el hospital dijeron que con el ajetreo se perdió, pero no me cuadraba. Revisé los consentimientos, los registros, los papeles del alta. Todo parecía en orden hasta que encontré el formato de autorización para el procedimiento final. Ahí venía la firma del Dr. Crawford, pero yo no recordaba haber firmado nada. Chequé la hora, 2:47 de la mañana. Para esa hora yo ya estaba en la sala de espera, porque la enfermera me había pedido salir desde las 2:30. Nadie vino a buscarme para firmar nada. De eso sí me acuerdo. Leí el papel varias veces. Autorizaba un procedimiento, pero el lenguaje médico estaba tan complicado que ni entendí la mitad. Lo único que me quedó claro fue que alguien firmó y ese alguien no fui yo. Llamé al hospital y pedí hablar con el Dr. Crawford. La recepcionista me puso en espera y tuve que aguantarme como 15 minutos de la misma musiquita chafa de elevador. Cuando por fin regresó, su voz ya sonaba diferente. Dijo que el doctor no estaba y que él me devolvería la llamada. Le pregunté cuándo y me contestó que no sabía. Le pedí dejarle recado, me dijo que sí, que le avisaría que llamé. Se notaba rara, como si estuviera recitando algo. Colgué y me quedé viendo el papel sobre la mesa. La firma no se parecía nada a la mía, demasiado perfecta, como de alguien que lleva años practicándola. Le tomé fotos a todas las hojas con el celular y después le marqué a mi hermana, pero no contestó. Volví a intentar y tampoco. Le dejé un mensaje diciéndole que me llamara, que necesitaba hablar de los papeles del hospital. Mi voz sonó mucho más firme de lo que realmente me sentía. Desde la barra vi la taza de café de Isabel, con la mancha de su labial todavía ahí. Hace 3 días pensé que no la volvería a ver nunca. Ahora, ya no estaba seguro de nada. Busqué a Lisa en mis contactos y le llamé. Se fue directo al buzón, ni sonó. Parecía que el teléfono ni estaba encendido, o ya hasta me tenía bloqueado. Me quedé viendo la pantalla un rato y luego marqué a su número del trabajo. Contestó la recepcionista rápido y pregunté por Lisa. Se quedó callada un momento antes de decirme que Lisa había pedido incapacidad por tiempo indefinido. Le pregunté desde cuándo, y dijo que desde el día después de que murió Isabel. Por la forma en que me respondió, parecía que ya tenía preparada esa respuesta, como si le hubieran dicho exactamente qué decir si preguntaban por Lisa. Mi hermana llegó a casa como a eso de las 6 de la tarde, con un refractario envuelto en papel aluminio. Lo dejó en la barra junto a la taza de Isabel y me dijo que tenía que comer algo, pero ni lo toqué. Nos sentamos y ella no dejaba de ver sus propias manos. Al final me dijo que el director de la funeraria le avisó que probablemente yo iba a tener una crisis, que era común ver a los muertos respirar o moverse después de morir, que la mente te juega trucos cuando estás en shock. Hablaba tan bajito, como si me estuviera hablando a los 3 años. Le pregunté directo por qué no me contó lo de que Lisa se fue de la ciudad. Me miró y se quedó pensando,
rato, como buscándole a las palabras. Al final me dijo que Lisa no aguantó la muerte de Isabel, que siempre fueron mejores amigas desde la universidad y que simplemente ya no pudo más. Pero le temblaba la voz tan feo que parecía que estaba diciendo un guión. Le vi la cara y supe que me mentía, pero todavía no la confronté. Esa noche me quedé acostado viendo el techo hasta las 2 de la mañana. Imposible dormir. Me paré, me vestí y manejé de regreso a la funeraria. El edificio estaba oscuro, salvo una luz prendida en el sótano. El coche de Matías seguía ahí, junto con otros dos que no reconocí. Me estacioné del otro lado de la calle, desde donde alcanzaba a ver tanto la entrada principal como la puerta lateral. Me quedé observando por casi una hora, apretando el volante y contando los minutos en el reloj del coche. A las 3:15 vi salir por la puerta lateral a una mujer con ropa de enfermera. Antes de subir a uno de los coches que no reconocía, echó un vistazo rápido al estacionamiento y arrancó el motor. Esas horas en las funerarias no hay médicos ni personal de guardia, ni enfermeros, ni nadie uniformado, nada. Al día siguiente llamé a la mamá de Isabel. Contestó hasta el cuarto timbrazo. Se oía agotada. Le pregunté si había visto algo raro en el hospital o durante el funeral. Tardó en contestar. Hubo un silencio pesado antes de decirme que todo había transcurrido normal. Después, como si sacara algo de dentro a la fuerza, añadió que todo fue tan deprisa que cuando menos lo pensó ya estaban organizando el funeral, que ni tiempo tuvo para asimilar que Isabel ya no estaba cuando tuvo que ponerse a ver lo del servicio. Escuché cómo se le quebraba la voz mientras hablaba y me dio culpa hacer que reviviera ese dolor, pero necesitaba asegurarme de que no era el único en sentir que algo estaba mal. Colgué y de un cajón, entre tiliches, saqué una libreta para apuntar todo lo raro que no cuadraba. El ataúd cerrado sin explicación, el celular de Isabel, ese que nunca soltaba, desaparecido, Lisa largándose del país al día siguiente de que Isabel murió, mi hermana cruzando miradas con el director de la funeraria como si se guardaran un secreto, el consentimiento con una firma falsa a las 2:47 de la mañana, supuestos médicos presentes en la funeraria a las 3 de la mañana, Matías revisando medio nervioso su teléfono mientras veía el ataúd durante la broma esa del Rickroll. Llené toda una página y me lancé de regreso al hospital directo a recepción. Pedí que me dejaran ver los registros de las últimas horas de vida de mi esposa. La recepcionista hizo una llamada y, después de 10 minutos, bajó una mujer que se presentó como Violet Fitzpatrick, la administradora del hospital, y me llevó a su oficina en el tercer piso, cosa rara para un simple trámite de archivos, porque lo normal es que todo eso se haga en el archivo del sótano. Violet se acomodó detrás de su escritorio, entrelazó las manos sobre una carpeta de manila y me empezó a explicar, bien profesional y tranquila, que por cuestiones de privacidad y la naturaleza tan delicada de los cuidados al final de la vida, algunos expedientes requerían permisos especiales. Se veía serena, pero, por alguna razón, sus ojos iban y venían de la pantalla de su computadora como si estuviera leyendo algo ahí, y cada vez que le preguntaba algo, primero veía el monitor y luego me contestaba, como si alguien le estuviera diciendo qué decir. Alcancé a leer su plaquita con el nombre, Violet Fitzpatrick, el mismo apellido que Matías. No resistí y le pregunté si eran familiares. Apenas se notó cómo se puso tensa, los hombros rígidos un segundo, y luego volvió al papel de siempre. Admitió que sí, que era su hermano, aunque rápido aclaró que Fitzpatrick era apellido muy común y no significaba nada, pero la forma en que lo soltó parecía como si la hubiera agarrado en curva. Me incliné hacia el frente. ¿Por qué Crawford me pidió salir del cuarto durante el último procedimiento? Su expresión cambió, se suavizó, volvió a poner las manos sobre el escritorio y me dijo que había pacientes que preferían pasar sus últimos momentos en privacidad, que tal vez Isabel lo había pedido, pero eso no tenía sentido, jamás. Isabel y yo enfrentamos todo juntos, tratamientos, estudios, citas, todo, hasta en los peores momentos nos sosteníamos la mano. Ni una sola vez pidió pasar algo solo, ni una vez en 38 años. Me paré y le exigí a Violet copias de todo. Me advirtió que la solicitud iba a tardar en procesarse. No dije más, me fui. Ya en mi coche, temblando, saqué el celular y busqué a Matías Fitzpatrick. Lo primero que apareció fue la página de la funeraria. Fotos bonitas, música bonita, lo clásico. Le agregué Violet al nombre en la búsqueda. Cambiaron los resultados. Revistas especializadas en medicina, investigaciones, reportajes sobre cuidados paliativos. Abrí el primer enlace. Resultaban ser hermanos, los dos metidos en el mundo de los pacientes terminales. Matías al frente de la funeraria y Violet manejando la administración del hospital. Habían escrito artículos juntos, colaborado en estudios, vi los títulos, protocolos innovadores de hospicio, nuevos modelos de atención familiar, estrategias para el manejo del duelo. Sentí un nudo en el estómago. Me clavé en un artículo de hace 2 años, donde el tema eran tratamientos experimentales para pacientes terminales ya sin opciones. Me le eché al resumen. Hablaban de ensayos clínicos, de cómo manejar a la familia y evitar dar falsas esperanzas. Lo leí 3 veces porque entre más leía, menos lo podía creer. Hablaban abiertamente de mentirle a las familias, de manipular expectativas ocultando información. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el celular. Lo aventé al tablero, me agarré fuerte al volante. El artículo seguía y seguía. Hablaba de ética, de autonomía, del famoso consentimiento informado,
y de pronto, medio escondido entre párrafos, había una parte sobre protocolos simulados, crear escenarios controlados, limitar el contacto con la familia en fases críticas. Corrí a llamar a mi hermana. Contestó en la segunda. Le solté todo. Lo que encontré, los artículos, las investigaciones, que Violet y Matías trabajaban juntos. Le pregunté si en algún momento alguien le habló de tratamientos experimentales. Hubo silencio. Lo único que escuchaba era cómo respiraba del otro lado. Finalmente me dijo que mejor habláramos en persona, que ya venía para acá. Colgó antes de que pudiera preguntarle nada más. Me quedé caminando por la sala 40 minutos, esperando. Cuando por fin sonó el timbre, casi corría a abrir la puerta. Mi hermana estaba allí y venía acompañada. La enfermera Jacqueline, la misma que esa noche en el hospital me insistió en que fuera a descansar, la misma que se ofreció a estar al pendiente mientras yo esperaba. Entraron directo a la sala y se sentaron. Yo me quedé parado. Jacqueline me miró y me dijo que necesitaba explicarme bien en qué consistían las opciones de tratamiento final de Isabel. Empezó a contar. A Isabel le ofrecieron entrar a un tratamiento experimental unas 3 semanas antes de morir. Una última alternativa con muchos riesgos. El experimento requería una cosa fuera de lo común. Fingir la muerte, simular un funeral, todo bajo estricto control y secreto. Según esto, para proteger la investigación y manejar la reacción de la familia mientras se confirmaban los resultados. Yo escuchaba lo que decía, pero no me cabía en la cabeza. De pronto me di cuenta que estaba gritando, que estaba parado reclamando. Nadie tiene derecho a fingir la muerte de alguien. Esto es de locos, esto es ilegal, esto está mal. Ahí fue cuando mi hermana no aguantó más y se soltó a llorar. Me dijo que Isabel le había hecho prometer que no me dijera nada, que Isabel sabía perfectamente que yo jamás la dejaría arriesgarse así, que quería intentarlo, aunque eso significara hacerme sufrir. La miré de frente y le pregunté cómo pudo guardarme algo tan grande, cómo fue capaz de verme llorar, cómo pudo estar ahí organizando un funeral para alguien que a lo mejor ni siquiera estaba muerta. Jacqueline sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa de centro. Adentro había papeles, formularios, hojas de consentimiento llenas de firmas. La de Isabel saltaba a la vista. La reconocí de inmediato, sobre todo por la manera como hacía la inicial y el remate en la I de su nombre. Jacqueline me empezó a explicar cómo funcionaba el protocolo. Simular la muerte, velorio con ataúd cerrado y 6 semanas de aislamiento durante el tratamiento. Una cláusula, resaltada con amarillo, decía que al esposo solo lo avisarían si la paciente no sobrevivía al tratamiento real. Lo leí una y otra vez, pero mi cerebro simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Le exigí que me dijera si Isabel seguía viva. Jacqueline me respondió que no podía decirme el estado actual de la paciente, pero que el lugar donde estaban haciendo el ensayo estaba apenas a 2 horas de aquí. Me dio ese dato como quien camina sobre vidrio, cuidando no saltarse las reglas, pero queriendo al mismo tiempo tener un poco de humanidad. Me volví hacia mi hermana. Seguía llorando, pero ahora sí me veía directo a los ojos. Y entonces confesó que llevaba 5 días sabiendo que Isabel había superado la primera fase del tratamiento. 5 días callada mientras yo me desmoronaba. Primero fue la rabia. Sentí una furia tan profunda que sentía que me quemaba por dentro. Todos me habían mentido. Isabel, mi hermana, los doctores, las enfermeras, hasta el de la funeraria. Me obligaron a enterrar a mi esposa. Me hicieron creer que estaba muerta, dejar que la llorara, que tocara fondo. Pero detrás de ese enojo había otra cosa. Una esperanza loca, temblorosa, de que a lo mejor Isabel sí estaba viva, de que quizá no la había perdido del todo, de que tal vez todavía teníamos una oportunidad. Tomé las llaves de la mesa y me fui directo a la puerta. Jacqueline se levantó y se me puso enfrente para no dejarme pasar. Me dijo que no podía nada más llegar a un centro de investigación médica y exigir respuestas, que había reglas y procedimientos. No me importaban sus reglas. ¿Me acabas de decir que puede que mi esposa esté viva y de verdad esperas que me quede aquí sin hacer nada? Jacqueline levantó las manos, se puso a hablar rapidísimo sobre los protocolos del tratamiento y lo delicada que era esa fase, que cualquier distracción en ese momento podía poner en riesgo todo. Se le notaba que ya lo había repetido 1000 veces y estaba acostumbrada a decirlo. Luego me explicó que Isabel, en especial, no quería que yo supiera nada porque sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tratar de detenerla, pelear, hacer todo lo posible porque no se la jugara por esa mínima posibilidad. Mi hermana se acercó y sacó de su bolsa un sobre, papel blanco con mi nombre escrito en esa letra que reconocería donde fuera. La forma especial de hacer las letras grandes, la inclinación a la derecha, el toque en la G. Me temblaron las manos al agarrarlo. La fecha en la esquina era de 3 semanas antes, justo 3 semanas antes de que según esto muriera. Lo abrí ahí mismo, en la sala, y tanto Jacqueline como mi hermana me estaban viendo. Empezaba diciendo que ya no soportaba que estuviera a su lado viéndola apagarse poco a poco. Escribió sobre el tratamiento, que la probabilidad era de apenas 1%, pero sentía que tenía que intentarlo. Decía que si yo leía la carta, era porque había pasado la primera etapa y había sobrevivido. Terminaba diciéndome que me amaba. El papel me crujía en los dedos de tantas veces que lo leí. Volvía y volvía a las mismas palabras, hasta que finalmente todo me cayó de golpe. Sentía su voz en cada frase, en las expresiones que me decía cuando estaba a solas conmigo. Decía que el funeral sería la parte más pesada, que varias veces estuvo a punto de confesarme todo, pero no lo hizo porque necesitaba que yo viviera un duelo real para no levantar sospechas sobre el estudio. Reconocía que tal vez le iba a guardar rencor por esto, pero que prefería jugarse el todo por el todo, aunque eso implicara que yo no pudiera despedirme en condiciones. Alcé la vista hacia Jacqueline, con los ojos llenos de lágrimas. Le pregunté sobre lo del Rickroll, sobre por qué se movió durante la canción. A Jacqueline se le quebró un poco la voz. Admitió que eso no tendría que haber pasado. Isabel estaba
profundamente sedada, totalmente inconsciente, pero parece que lo nuestro fue más fuerte que los sedantes y alcanzó a reaccionar. El de la funeraria hasta recibió una alerta en su celular porque los signos vitales se dispararon. Se asustó porque todo estuvo a nada de descubrirse delante de todos. Ahora sí, lloré de verdad, algo que no me había permitido ni siquiera la primera noche en el hospital. Procesar que Isabel seguía viva, que había planeado todo, que me hizo sufrir creyendo que ya no estaba, que me empujó a hablar en su funeral, no lo podía asimilar. Jacqueline dijo que ahora que ya sabía la verdad, Isabel también quería verme, pero que tenía que entender que el tratamiento no había terminado. Todo seguía siendo incierto. Esta vez, sí podría morir de verdad. Mi hermana tomó sus llaves y dijo que ella me llevaba. El lugar estaba a 2 horas, rumbo al norte. No dejó de hablar en todo el camino. Me contó cómo Isabel le hizo jurar que nunca diría nada, cómo la iba a visitar cada 2 días mientras yo pensaba que mi esposa ya no estaba, cuánto le dolía verme tan destrozado y cómo estuvo a punto de soltar la verdad muchísimas veces. Lloraba sin dejar de manejar y yo solo veía la carretera por la ventana, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Al llegar vi que el lugar no tenía nada que ver con un hospital. Era como una clínica particular oculta entre los árboles, un edificio sin letreros, solo puro bosque a su alrededor. Nos recibió Violet Fitzpatrick, que tenía el mismo apellido que los de la funeraria. Me hizo pasar por unos protocolos de seguridad más estrictos que los del aeropuerto. Explicó que el sistema inmunológico de Isabel estaba hecho polvo por el tratamiento, que tenía que pasar sí o sí por una desinfección rigurosa. Me dieron una bata, me cambié en un cuartito, y luego tuve que pasar por varias cámaras donde unas máquinas me rociaban con líquidos distintos por 20 minutos. Violet me acompañó por los pasillos mientras me platicaba que el tratamiento era de regeneración celular muy agresivo y que por eso Isabel estaba súper vulnerable a cualquier infección. El ambiente era completamente estéril. Solo podría verla tras un vidrio, hablándonos por interfono, sin contacto físico de ningún tipo, igualito que si estuviera visitando a alguien en la cárcel. Cuando por fin llegamos al cuarto, la vi a través del cristal y sentí que las piernas se me aflojaban. Isabel se veía aún más delgada y pálida que en el funeral, pero ahí estaba, sentada, moviéndose, respirando, plenamente viva y mirándome, con lágrimas rodándole por la cara. Tomó el teléfono que tenía junto al interfono. Su voz salió por la bocina diciendo que lo sentía mucho, que sabía que yo estaba furioso, pero que no le quedaba otra que intentarlo. Pegué la mano al vidrio y ella hizo lo mismo, palma con palma separadas por esa barrera helada. Lloré tanto que ni me salieron palabras durante varios minutos. Solo me quedé ahí, con la mano pegada al cristal y las lágrimas chorreándome, mientras ella sollozaba del otro lado. Al final sí le pregunté cómo había podido hacerme pasar por un funeral, cómo fue que me dejó creyendo que estaba muerta. Era la única forma de que el tratamiento funcionara, respondió. No podía dejarme morir delante de ti, viéndote sin poder hacer nada. Prefiero que me odies pero todavía tener una oportunidad de seguir aquí, a que tengas que sostenerme la mano mientras el cáncer me va consumiendo poquito a poquito. Se le quebró la voz al decirlo, y yo la veía temblar detrás del vidrio. Me limpié las lágrimas con la manga intentando calmarme. Isabel volvió a tomar el teléfono, y aunque le temblaba la voz, habló con claridad. Las tomografías de ayer dicen que el tratamiento sí está dando resultado. El cáncer está respondiendo mejor de lo que esperaban, pero tengo que quedarme aquí encerrada al menos 4 semanas más para ver si esto es permanente o solo pasajero. Su cara reflejaba miedo, como esperando que la regañara, como pidiendo disculpas por algo que ya no se podía cambiar. Confesó que ni siquiera sabía si había hecho bien con todo, obligándome a vivir ese funeral tan horrible. Puse las 2 manos en el vidrio y le dije que entendía por qué había hecho lo que hizo. Entonces le conté cómo había sido el funeral, cómo toqué la canción que prometimos. Cuando le describí a todos cantando a todo pulmón la de Rick Astley, su expresión cambió por completo. Se le iluminó la cara y se soltó riendo, esa risa que antes llenaba la cocina cada sábado en la mañana. En ese momento me di cuenta de que yo creía que nunca la volvería a escuchar. Dijo que, a pesar de toda la sedación, escuchó la música, que se suponía que tenía que estar profundamente dormida, pero la canción la regresó. Al final, nuestra promesa fue más poderosa que cualquier medicamento. Platicamos 2 horas enteras a través del cristal. Me contó todo el proceso del tratamiento, cómo la desconectaron y reiniciaron su sistema inmune, y lo mucho que le dolía, más que cualquier otra cosa que hubiera pasado antes. Dijo que lo más pesado era la incertidumbre, no saber si de verdad funcionaría o si solo estaba haciendo sufrir a todos para nada. Me confesó que preguntaba por mí todos los días desde que empezó todo. Mi hermana le había enseñado fotos del funeral en el celular, imágenes mías en el podio, y al verse ahí casi rompe las reglas y sale a decirle a todos que seguía viva. Violet entró cerca del mediodía diciendo que ya se había terminado la hora de visita. Isabel necesitaba descansar porque el tratamiento la dejaba agotada. Hicimos planes para que yo regresara en 3 días y me prometió que si el tratamiento fallaba, ella misma me lo iba a decir. Nada de muertes fingidas ni secretos. No quería irme, pero Violet ya estaba abriendo la puerta. Mi hermana nos llevó de regreso y me estuvo pidiendo disculpas todo el camino. No paraba de decir que sentía mucho haberme mentido y que le dolía haber sido parte de todo. Yo ya no tenía fuerzas para enojarme de nuevo, solo sentía alivio, miedo y esperanza, tratando de convencerme de que tal vez sí podía tener más tiempo con Isabel. Al llegar, la casa ya no se sentía igual, era como si hasta las paredes estuvieran fuera de lugar. Me senté en la cocina casi 1 hora, viendo nada. A la mañana siguiente empecé a hacer llamadas, explicándole a todos que había habido un error, que Isabel seguía en tratamiento y que el funeral fue antes de tiempo. Dije que había entrado en coma y me confundí, una historia que sonaba a locura pero que la gente aceptó porque pues, ¿qué más podían hacer? La llamada más difícil fue con los papás de Isabel.
contestó su mamá y se echó a llorar tan fuerte que ni podía hablar. Luego su papá tomó el teléfono, feliz y enojado al mismo tiempo, exigiendo saber por qué nadie les contó lo del tratamiento experimental, ni por qué tuvieron que sentarse en el funeral de su hija que en realidad seguía viva. Le expliqué que Isabel no quería darles una esperanza falsa, que prefería evitar que la gente quedara esperando solo para acabarse desilusionando. Me colgó, pero 10 minutos después volvió a marcar para preguntar cuándo podía ir a verla. Seguí yendo a ver a Isabel cada 3 días como se podía. Cada vez la veía un poquito mejor, la piel más viva, aguantando sentada más tiempo, la voz más fuerte. Los doctores eran súper cautelosos y no se comprometían, pero yo veía que estaban emocionados por algo. Usaban palabras como optimismo cauteloso y progreso alentador. 3 semanas después del inicio del tratamiento, por fin me llamó Lisa. Lloraba desde antes de decir hola. Me pidió perdón por irse del pueblo justo cuando yo más la necesitaba. Admitió que Isabel le pidió que se fuera, porque sabía que Lisa no soportaría verme llorar y no diría nada. Lisa me dijo que había estado sintiéndose súper culpable, que le marcaba diario a mi hermana para preguntar por mí. Después de una visita, el oncólogo me puso aparte en el pasillo. Me dijo que Isabel iba muchísimo mejor de lo esperado, que estaban viendo una regeneración celular que no se había visto en ningún otro caso. Me advirtió que aún era pronto y que faltaba tiempo para poder cantar victoria, pero le temblaban las manos mientras me mostraba los resultados en su tableta. Antes de mi siguiente visita, pasé a la casa y saqué la caja de pelucas de colores del closet de Isabel, la de rayas moradas encima, la misma que usó en su última quimio cuando bailó en el estacionamiento. Metí las 6 en una bolsa y me fui al hospital. Violet me vio en la entrada y se le iluminó la cara cuando vio lo que traía. Dijo que Isabel preguntaba por sus pelucas desde el segundo día de tratamiento. Pasé todos los filtros de desinfección y la esperé con la bolsa en el vidrio. Isabel se emocionó en cuanto vio lo que llevaba. Se pegó al cristal apuntando la peluca rosa, así que se la mostré y me hizo señas de sí, como niña chiquita. Una enfermera la metió al cuarto después de pasarla por una máquina para limpiarla, y en cuanto se la pusieron, Isabel desfiló como en pasarela de moda. Me reí tanto que hasta tuve que sentarme. Después de eso, en cada visita se ponía una peluca diferente. La azul de puntas plateadas, la verde que parecía zacate y la naranja, a la que le decía su cono de tránsito. Se probaba cada una frente al espejo. Hacía chistes sobre su pasarela de modas en aislamiento y me preguntaba cuál era mi favorita. Podíamos pasar horas platicando por el intercomunicador, ella luciendo la peluca que se le antojaba y yo con la mano pegada al vidrio. Era como volver a encontrarnos pese a la barrera entre nosotras. Me platicaba del tratamiento, de cómo sentía su cuerpo como si lo estuvieran reconstruyendo desde cero, y yo le contaba de las llamadas que hice, de la confusión de todos, de que sus papás querían ir a verla, pero el hospital aún no los dejaba pasar. 3 semanas se convirtieron en 4. Los doctores empezaron a decir que su sistema inmune ya se veía más fuerte y que se acercaba la siguiente etapa. El día 28, Violet llegó con otra cara y me avisó que los números de Isabel ya estaban lo bastante bien para dejarme pasar al cuarto. Tuve que ponerme ropa especial y cubrebocas, pero por fin podía tocarla. Abrieron la puerta y por primera vez pude entrar. Isabel estaba sentada en la cama, usando la peluca con todos los colores. Crucé el cuarto y ella se puso de pie, medio temblorosa, y la abracé. No la solté en 20 minutos. Sentí su corazón pegado al mío, su respiración calientita en mi cuello. Estaba viva, real, ahí conmigo. Mi nombre, repetía una y otra vez. Yo solo podía llorar, abrazarla y sentirla respirar. La siguiente semana le hicieron más estudios. Yo me quedé afuera mientras le hacían los escaneos y los exámenes de sangre. El oncólogo salió luego de 2 horas y me pasó a su consultorio. Prendió la compu y me enseñó las imágenes marcando las zonas donde había habido cáncer antes y me dijo que ya no encontraba células activas. Escogió muy bien sus palabras. Aclaró que tendrían que vigilarla durante años, que todavía no podían prometer nada, pero los estudios estaban limpios. Le pregunté si podía contarle y me dijo que Isabel ya lo sabía, que justo acababan de hablar con ella. Volví a su cuarto y la encontré llorando, pero no era de tristeza, sino como de miedo de creer que algo bueno fuera verdad. Me senté junto a ella, la abracé y nos quedamos así sin hablar mucho rato, hasta que se nos pasó el llanto. 2 semanas después, Violet me avisó que Isabel ya tenía permiso para irse a casa. El tratamiento había salido mejor de lo que nadie esperaba. Ese día manejé a la clínica, era una tarde soleada, y bajé las ventanas. Isabel salió por fin con ropa normal, la primera vez en 6 semanas, sin bata ni trajes raros. Se veía flaca y cansada, pero estaba sonriendo. Se subió al coche y por un minuto nos quedamos sin movernos, solo viendo el edificio. Después arranqué. Llegamos a la casa como 40 minutos después, y ella miró por el parabrisas justo hacia la ventana de la cocina y vio su taza de café, la misma con la marca de su labial que nunca quise lavar. Empezó a llorar, y yo también. Nos tardamos 10 minutos en bajar del coche. Esa primera semana en casa fue rara y perfecta al mismo tiempo. Estábamos volviendo a aprender a vivir juntas, después de todo. Isabel necesitaba mucho descanso. Se sentaba en el sillón 1 hora, y al rato ya tenía que dormir 2. No podía comer casi nada. Su estómago seguía resentido por todo el tratamiento, pero aquí estaba, echándole ganas, y eso era lo único que importaba. Veíamos películas, hablábamos de cualquier cosa sin importancia, le agarraba la mano mientras dormía, le hacía sopa aunque a veces solo le podía dar un traguito.
Usaba sus pelucas de colores en la casa, aunque ya no era necesario. Cuando pasó una semana, Isabel dijo que quería hacer una fiesta, pero no para darle explicaciones a cada quien por separado, sino para contar todo de una vez. Le puso su fiesta de resurrección. Pensé que era broma, pero iba completamente en serio. Invitamos a todos para el sábado siguiente. En cuanto llegaron, puse la canción de siempre. Algunos no entendieron de qué iba, otros se burlaron, y entonces Isabel salió del cuarto con su peluca multicolor y todos guardaron silencio. Se paró en la sala y contó todo, lo del ensayo clínico, la muerte fingida, la decisión de dejarnos llorarla de lejos, en vez de enfrentarse a la posibilidad de que sí muriera. Asumió por completo lo que había hecho y pidió perdón por el dolor causado. La mayoría lo comprendió después de oírla. Sus papás la abrazaron 5 minutos sin soltarla. Sus primos lloraban y reían a la vez, aunque a algunos amigos les costó más digerirlo. Su amiga de la biblioteca se fue a los 20 minutos sin despedirse. La vecina dijo que se sintió usada, que el duelo no era algo para fingirse. Isabel no se defendió ni se justificó. Solo aceptó el resultado de lo que hizo y prometió hacer todo lo posible para recuperar la confianza de quienes la quisieran de vuelta. Pasaron 3 meses. Isabel iba cada 2 semanas a hacerse estudios y seguían saliendo limpios. Su oncólogo nos platicó que estaba escribiendo los resultados para publicarlos y le preguntó si le dejaba contar su caso para que otros médicos aprendieran de su experiencia. Isabel aceptó en ese mismo momento. Quiso que su historia sirviera a otros pacientes ante decisiones imposibles. Poco a poco, mi hermana y yo fuimos arreglando las cosas. Me llevó tiempo perdonarla por haberme mentido, por haberme hecho pasar por ese duelo. Un día salimos a comer y me confesó que muchas veces casi me lo decía, que guardar el secreto fue lo más difícil que ha hecho, que muchas noches se despertaba sintiéndose horrible por eso. Le dije que entendía por qué lo hizo, aunque me dolía que se sintiera obligada a hacerlo. Lisa regresó a la ciudad en noviembre. Primero le marcó a Isabel y hablaron como 3 horas. Luego me buscó a mí y volvió a disculparse. Isabel la invitó a la casa un viernes en la noche. Lisa llevó vino y acabamos borrachas como antes, riéndonos de todo, del funeral falso, de la broma que les hice, de las pelucas de colores. Lisa nos dijo que fue a terapia por la culpa. Isabel le pidió que ya no se atormentara, que ella misma le había pedido que se fuera porque sabía que no podía guardar el secreto. Nos tomamos 2 botellas y Lisa se quedó dormida en el sillón. Al día siguiente, desperté y vi a Isabel ya arreglada, sentada en la mesa de la cocina con su libreta y la compú abierta. Me contó que desde las 6 de la mañana había estado investigando sobre otros pacientes que tal vez necesitaran pasar por algo como lo que le tocó a ella. 2 semanas después arrancó el grupo de apoyo en el centro de cáncer local. Se reunían los jueves en la noche en una sala de juntas que les prestaban sin cobrarles. La primera vez, solo llegaron 3. Una señora de 50 y algo a la que ya le habían dicho que su cáncer de pulmón estaba avanzado, un hombre cuya esposa estaba pensando en entrar a un estudio experimental y un chavo que apenas era adolescente y cuya mamá acababa de enterarse que ya no había más opciones. Isabel les platicó de su decisión, del funeral falso, de cómo había puesto en la balanza el morirse poco a poco o intentar con una posibilidad de 1%. No lo embelleció ni lo hizo parecer algo heroico. Les contó cómo me vio parado frente a su ataúd creyendo que ya se había ido y la culpa que todavía sentía por haber puesto a todos en esa situación. La señora con cáncer de pulmón no aguantó el llanto y dijo que nunca nadie había sido tan sincero con ella sobre los ensayos, que todos los doctores lo pintaban como promesa de milagro o como si ya no hubiera nada que hacer. En 2 meses, el grupo creció a 15 personas e Isabel empezó a recibir llamadas de gente de 3 estados diferentes preguntando por opciones que sus médicos nunca les mencionaron. Un sábado en la tarde la encontré parada en el baño, viendo la cortina vieja y transparente de la regadera, la misma que habíamos aceptado tener hacía 20 años. Me miró, me alcanzó la mano sin decir nada. Yo la tomé y la jalé hacia mí, y nos pusimos a bailar despacito en ese baño chiquito, sin música de fondo. Ella tarareaba bajito y desafinado pegada en mi pecho, la misma tonada rara de hace 20 años, y se le sacudían los hombros de la risa silenciosa. Me susurró que seguíamos siendo unos tontos, y yo le contesté que sí, que éramos justo eso, unos tontos pero bien afortunados de volver a ser tontos juntos. Bailamos quizá unos 10 minutos hasta que me empezó a doler la espalda, pero ninguno quería soltar al otro. Cuando por fin paramos, Isabel me besó y me confesó que había pensado en ese momento todos los días durante el tratamiento, preguntándose si algún día volveríamos a ser así de tontos. 6 meses después de que salió de la clínica, el oncólogo nos citó para ver sus resultados más recientes. Tenía una sonrisa extraña, de esas que los doctores casi nunca muestran al hablar de cáncer. Prendió la computadora y donde antes había tumores, señaló lo que ahora era nada. Remisión, dijo. Remisión oficial. No encontraron ni una sola célula cancerosa. Isabel me apretó la mano tan fuerte que, de verdad, pensé que me la iba a romper. Nos quedamos otra hora en su consultorio revisando fechas para monitoreo y estudios nuevos, pero apenas si escuché, todo mi enfoque estaba en ella, ahí, presente, realmente quedándose conmigo. Esa noche nos lanzamos a reservar boletos para un hotel en la playa del que llevábamos años hablando, desde nuestro aniversario 20, pero al que nunca podíamos ir por falta de tiempo. 2 semanas más tarde, estábamos los dos sentados en la arena, sin hacer nada de nada, solo disfrutando estar juntos, viendo el mar, leyendo, y sin hablar ni de cáncer, tratamientos ni muerte. Isabel se puso cada día una peluca distinta y colorida, aunque ya no le hiciera falta, y aunque la gente volteaba a mirarla, a ella le daba igual. El último día se quitó la peluca, dejó que el sol le pegara en el pelo que apenas comenzaba a crecerle, y me dijo que era la primera vez en 3 años que sentía que era una persona,
no solamente una paciente. La taza de café quedó en la cocina por 8 meses después de que Isabel volvió a la casa. Cada vez que pasaba junto a ella y veía la marca de labial, me acordaba de cuando pensé que nunca más iba a verla usar ese color, hasta que un día por fin la agarré, la llevé al fregadero, y con agua caliente la tallé hasta quitarle la mancha. Isabel entró justo cuando estaba secando la taza y se soltó riendo de mi apego sentimental a los trastes sucios. Le dije que sentía como si estuviera desapareciendo la última parte de ella que se había ido, y ella me dijo que justo eso quería, que todo eso se borrara. Fuimos encontrando poquito a poco una nueva forma de vivir, una normalidad donde ninguno de los dos daba por sentado que tendría el día siguiente. Si ella estaba haciendo la comida, se detenía solo para abrazarme. Yo me despertaba en la madrugada para asegurarme de que siguiera respirando. Nos decíamos te amo unas 40 veces al día, solo porque podíamos, porque todavía estaba aquí para escucharlo. Ya nada de lo cotidiano se sentía sin valor. Hacer juntos el súper, ver la tele tirados en el sillón, pelear por el desayuno, todo se sentía como si nos estuvieran regalando una segunda oportunidad, cosas que estuvimos a punto de perder. Cuando el laboratorio publicó los resultados en una revista médica importante, el oncólogo nos llamó para avisar que gracias a la reacción de Isabel, la Junta de Ética había dado permiso de usar el tratamiento en 3 pacientes terminales más. Un mes después, Isabel empezó a recibir cartas, mandadas a través del centro, de familias agradeciéndole por animarse a probar, por darles a sus seres queridos una opción que tal vez no hubieran tenido. Guardaba todas esas cartas en una caja en el closet y las leía en los días en que la culpa por el funeral la hacía pedazos. Una llegó de una mamá cuya hija apenas empezaba el tratamiento, diciéndole que el simple hecho de saber que alguien lo había logrado lo hacía todo un poquito menos aterrador. Isabel lloró leyendo esa carta y luego llamó al centro para ver si podía hablar con otras familias, ayudarlas a entender a qué se enfrentaban sus seres queridos. Organizaron un programa para que en la etapa de aislamiento pudiera hacer videollamadas con familiares y contar la verdad, que sí era durísimo y lleno de incertidumbre, pero que valía la pena. Renovamos nuestros votos en el jardín de la casa por nuestro aniversario 39, con solo 30 invitados. Isabel llevó la peluca arcoíris con todos los colores, igual que el día que regresó, y yo me puse el mismo traje de la boda, apenas y me cerraba. Mi hermana ofició la ceremonia porque se ordenó por internet para este puro evento y lloró de principio a fin. Cuando llegó la hora de los anillos, Isabel sacó los mismos que habíamos usado 38 años y dijo que eran los únicos que quería, los que vivieron todo con nosotros. En la fiesta alguien preguntó cuál quería de nuestra canción para el primer baile y saqué el celular, puse la canción. De pronto empezó a sonar la batería por todo el jardín. Todos se soltaron riendo y cantando, desafinados. E Isabel y yo bailamos todo el rato mientras familia y amigos, incluso Rick, se reían de nosotros en nuestra renovación de votos. Sus papás cantaban más fuerte que nadie y hasta Lisa estaba ahí, llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando terminó la canción, Isabel me dio un beso y me dijo, nunca vamos a superar esto. Y yo le contesté, qué bueno, nunca quise hacerlo. Un año después de ese funeral que no fue funeral, los dos estábamos mucho mejor de lo que habríamos imaginado. A Isabel le seguía yendo bien en sus tomografías, tenía casi la misma energía de antes y ya ni pesadillas le daban por el tratamiento. Poco a poco volvimos a ganarnos la confianza de casi todos a quienes lastimamos, aunque algunos amigos seguían distantes y así lo aceptamos. Hay heridas que no sanan tan rápido. Aprendimos a vivir con la incertidumbre, entendiendo que remisión no es sinónimo de cura y que nuestros planes siempre serían sin promesas. Hicimos nuevos pactos para sustituir los viejos, con la promesa de ser siempre honestos, de hablar lo que sentíamos y de no volver a decidir nada importante por separado. Isabel me juró que, si volvía a asustarse por la posibilidad de que el cáncer regresara, me lo diría en vez de intentar protegerme. Yo le prometí confiar en sus decisiones sobre su cuerpo y su tratamiento, y estar de su lado aunque a veces me diera miedo. Y también nos prometimos seguir bailando en el baño aunque no hubiera música, seguir siendo unos tontos juntos el tiempo que la vida nos diera. Una tarde, sentados en la terraza viendo cómo el sol se escondía detrás de los árboles, Isabel dijo, lo volvería a elegir. Me explicó que la oportunidad de vivir, de tener este tiempo conmigo, valía la pena, aunque yo hubiera tenido que pasar por ese dolor por un rato. Le dije que ahora entendía que a veces amar significa tomar decisiones imposibles que duelen, pero que salvan algo más grande. Nos quedamos ahí de la mano, viendo cómo el cielo se pintaba entre naranja y rosa, sin hablar ni del futuro ni del pasado, solo agradeciendo ese momento. Pasó un vecino paseando a su perro y nos saludó levantando la mano, así como quien saluda a cualquier pareja que envejece juntos en la terraza. Y quizás eso éramos, o siempre fuimos, dos personas intentando hacer lo mejor posible con lo que les tocaba. El sol terminó de esconderse y la luz de la terraza se prendió sola, y ninguno de los dos se movió porque sentíamos que ese momento no debía acabarse todavía.